Para la mayoría de las personas, el agua subterránea es una fuente de recurso para el abastecimiento, para el regadío o para la industria, pero sus funciones van mucho más allá. Dan vida a multitud de ecosistemas y a muchas formas del paisaje. Por su naturaleza, el agua subterránea se extiende por toda la superficie del terreno bajo nuestros pies, de tal manera que si bien se hace susceptible a la agresión de múltiples actividades del hombre, también tiene muchos mecanismos de protección. Debido a su carácter oculto y muchas veces por desconocimiento, son objeto de múltiples formas de agresión y deterioro. De todo ello vamos a hablar a continuación y de las medidas que se puedan adoptar para protegerlas. Todavía hoy, a lo largo y ancho del planeta, muchas actividades humanas sobre la superficie pueden constituir una amenaza para la calidad del agua subterránea. Sin duda alguna, las formas más peligrosas de contaminación son las que se producen directamente en el acuífero. Es el caso, por ejemplo, de vertidos en pozos abandonados, canteras o huecos mineros en contacto con el nivel freático. Pero, por lo general, el agua subterránea cuenta con un gran filtro protector, que no es otro que el subsuelo. Aunque con demasiada frecuencia, los contaminantes generados por vertidos o lixiviados y actividades urbanas, industriales y agrícolas no controlados adecuadamente, superan la capacidad natural de atenuación de ese escudo y llegan a contaminar los acuíferos. El suelo actúa a modo de filtro. Este filtro, en función de la naturaleza de los constituyentes, va a ejercer un papel u otro, de manera que la calidad del agua que finalmente aparecerá en los niveles freáticos va a depender sustancialmente de la naturaleza de este suelo. En el suelo hay constituyentes de características orgánicas y otros de carácter inorgánico, y cada uno de ellos, en función de su calidad y cantidad, son capaces de reaccionar por diferentes caminos con el agua. De ahí que la naturaleza del suelo, el tipo de constituyentes que forman el suelo, ejerzan un papel fundamental en la cantidad y la calidad de agua que finalmente llega a los niveles freáticos, que por otro lado frecuentemente se ven sometidos a procesos de contaminación justamente cuando el suelo es débil, cuando el suelo presenta una escasa calidad. Aunque parece evidente que, en su conjunto, el suelo funciona como protector del agua subterránea, no todos los perfiles de suelo y los estratos subyacentes son igualmente eficaces en la atenuación de contaminantes. Por eso, al hablar del espesor del suelo, quizá convenga describir como un primer escudo la delgada capa superficial, de alrededor de 1 metro de profundidad, donde echan sus raíces las plantas. Entre esta capa superficial y el nivel freático, que marca la frontera superior del acuífero, se extiende la zona no saturada, de espesor variable, que funciona como un segundo escudo protector del acuífero frente a la contaminación. La eficacia de una y otra capa dependerá de la composición de los estratos que las conformen. Cuando, por ejemplo, se trata de estratos compuestos de rocas fisuradas o karstificadas, el agua circula con rapidez a través de ellos y llega sin apenas depuración a los acuíferos, haciéndolos particularmente sensibles a la contaminación. Por otro lado, el grado de atenuación también variará ampliamente según el tipo de contaminante y el proceso de contaminación. Hoy está demostrado que no todos los contaminantes actúan de la misma manera. Por ejemplo, los fertilizantes sintéticos nitrogenados que se emplean en la agricultura se disuelven en el agua de riego y penetran con mucha facilidad en el acuífero.
Sin embargo, los compuestos fitosanitarios que se aplican en el control de plagas tienen mucha menos movilidad que el nitrógeno y tardan mucho más en alcanzar el nivel freático. Parece evidente que el peligro de contaminación afecta en menor medida a los acuíferos confinados, es decir, a aquellos acuíferos en los que el agua subterránea se encuentra encerrada entre dos capas impermeables. Aunque también son susceptibles de contaminación, el problema se plantea principalmente con los acuíferos no confinados o freáticos, sobre todo en los casos en que la zona no saturada es delgada y el nivel freático poco profundo. La escasa presencia de materiales filtrantes disminuye la función depuradora que estos ejercen antes de que los líquidos lleguen al acuífero. El movimiento del agua y con él el transporte de contaminantes desde la superficie a los acuíferos puede ser, en muchos casos, un proceso muy lento. Según el tipo de materiales porosos, en un medio detrítico, compuesto por arenas y gravas fundamentalmente, pueden pasar años o décadas antes de que el impacto de un episodio de contaminación resulte evidente en un suministro de agua, especialmente en pozos profundos. Hay que tener en cuenta también que el penacho de contaminación en el acuífero se desplaza en la dirección del flujo subterráneo, como muestra el dibujo, por lo que solo resultarán afectados los pozos que se encuentren en su recorrido. Cuando el medio poroso es fisurado o kárstico, la velocidad de desplazamiento de la contaminación es mucho más rápida y se hace evidente con mayor prontitud. ¿Se puede evaluar el riesgo de contaminación de un acuífero? Los avances en el terreno de la hidrogeología permiten decir que sí. Cuando se trata de aguas superficiales, los sentidos del hombre le ayudan en ocasiones a detectar los síntomas de la posible presencia de contaminantes. Por el contrario, en el caso del agua subterránea, para determinar el riesgo de contaminación, el primer paso consiste en sopesar la interacción entre la vulnerabilidad del acuífero y la existencia de una carga contaminante. La vulnerabilidad está relacionada con la naturaleza y el grosor de los estratos que separan el nivel freático de la superficie. Los distintos tipos de materiales del subsuelo comportan a su vez, como hemos visto, distintos grados de eficacia en la función de filtro que ejercen ante el agua que baja hacia el acuífero. Por otro lado, su mayor o menor volumen repercutirá en el tiempo que tardará el agua en llegar a la capa freática. El agua subterránea siempre se ha considerado como un elemento protegido contra la contaminación. Y el escudo protector que garantiza que el agua no se contamina es el suelo y la zona no saturada. Es lo que hay sobre el agua subterránea, que no está saturado de agua. La vulnerabilidad lo que hace es valorar el nivel de protección que supone ese suelo y esa zona no saturada. El agua al atravesar el suelo reacciona con los componentes químicos, es filtrada mecánicamente y al final gran parte de la contaminación se pierde en el camino y otra parte llega al acuífero. Los estudios de vulnerabilidad lo que dicen es qué cantidad de contaminación en cuánto tiempo es eliminada, es inactivada, es inmovilizada o llega al acuífero. Si el nivel freático se encuentra próximo a la superficie, los contaminantes alcanzan el acuífero en pocas semanas sin apenas ser amortiguados sus efectos por el terreno. Por el contrario, si el nivel freático se encuentra profundo, los contaminantes tardarán años y décadas en alcanzar el acuífero y sus efectos llegarán amortiguados. En este caso, su vulnerabilidad será baja. La carga contaminante depende de la existencia y naturaleza de una fuente de contaminación. En las áreas urbanas es frecuente la contaminación por aguas residuales cargadas de metales pesados, nitratos, patógenos fecales y carbono orgánico. En las áreas rurales, los contaminantes más frecuentes son los pesticidas, junto a los nitratos procedentes de los fertilizantes. Del problema de los nitratos, quizá el problema de contaminación más importante en las aguas subterráneas en España, lo tenemos, está ahí, es la causa del deterioro de muchas masas de agua subterránea, pero no por ello es algo que no pueda irse poco a poco remediando. Las nuevas normativas europeas y la directiva concreta de nitratos hace que se establezcan una serie de
programas de actuaciones que están llegando a poder sanear algunas de las zonas que se encuentran en este momento, digamos, inservibles para algunos usos. También es verdad que muchas de las zonas ya tienen unos niveles de concentración tan altos que quizá nunca puedan llegar a los valores que quieren alcanzar las normativas europeas, los 50 miligramos litro. Pero sí puedo decir que en algunas otras se podrá alcanzar, si no es al 2015, si al 2021, al 2027, lo que marca la nueva Directiva Marco del Agua. En estas zonas que hay agricultura de cítricos, el consumo agrícola supone aproximadamente el 80% del total del consumo en la zona. Además de este uso consultivo de agua, la agricultura requiere la aplicación de unas sustancias, los agroquímicos, es decir, los fertilizantes y los plaguicidas, para mejorar el desarrollo de los cultivos. Una parte de estos agroquímicos aplicados son absorbidos por las plantas o desaparecen por una serie de reacciones físicas o químicas, pero hay otra parte importante que, dada su habitual elevada solubilidad, van a penetrar dentro del subsuelo y pueden llegar a contaminar los acuíferos. De hecho, casi todos los acuíferos costeros en los cuales se sustenta una agricultura intensa, la contaminación por los nitratos y por los plaguicidas es muy elevada. En cuanto a los nitratos, supone un empeoramiento de la calidad del agua que incide sobre todo en la calidad para consumo humano. La cuestión de los plaguicidas es algo más importante, porque los plaguicidas son compuestos orgánicos de síntesis que tienen una cierta toxicidad y que además en el camino de la infiltración o durante su presencia en el seno del acuífero pueden sufrir reacciones que los convierten en otras sustancias intermedias, se van a metabolizar y va a dar origen a compuestos a veces desconocidos que, si alcanzan una fuente de suministro para consumo humano, podría ser un riesgo para la salud. Suele decirse que es mejor prevenir que curar. Esto es especialmente aplicable al caso de los acuíferos. De ahí que la presencia de posibles fuentes de contaminación, como por ejemplo vertederos de residuos urbanos o ganaderos, constituya el indicio razonable de un riesgo potencial que conviene verificar. Se procede entonces a tomar muestras de agua subterránea en pozos próximos o en piezómetros, los sondeos especialmente construidos para llevar a cabo la labor de prevención y control. Una vez comprobado que la calidad del agua se ha deteriorado notoriamente, una gran parte del acuífero, si no todo, estará normalmente involucrado. El saneamiento de un acuífero contaminado requiere de unas medidas de limpieza que casi siempre comportan un alto coste económico y, por desgracia, presentan problemas muy complejos desde el punto de vista técnico. Parece comprobado que las malas prácticas agrícolas en la utilización de fertilizantes y productos fitosanitarios son algunas de las más comunes fuentes de contaminación. La afectación de grandes áreas de terreno las hace especialmente peligrosas porque pueden dañar acuíferos enteros. Otras fuentes de contaminación, de carácter menos difuso pero no menos peligrosas, son la limpieza y saneamiento de pozos negros o fosas sépticas, gasolineras y garajes, cuando los residuos líquidos se vierten de forma incontrolada en el terreno. A estos posibles focos esporádicos de contaminación, habría que añadir una extensa lista de cargas contaminantes que tienen el carácter de permanentes y que son generadas por las necesidades del hombre y por sus actividades industriales. En las sociedades avanzadas, la localización de los vertederos de residuos sólidos urbanos y su acondicionamiento e impermeabilización son fruto de concienzudos estudios medioambientales que tienen muy en cuenta también la discriminación previa de residuos y su posible reciclado. Pero esta situación es bien distinta en la mayor parte del planeta, y la misma consideración merecen, a pesar de las regulaciones legales, los residuos de las industrias metalúrgicas y madereras, de la fabricación y uso de pinturas y esmaltes, de los pesticidas, de los productos de tintorería y curtidos, de los depósitos de lodos generados por la depuración de aguas residuales, de los residuos de la extracción y explotación de gas y petróleo o de las minas de carbón y de metales.
Y si miramos en el subsuelo, también la extracción de agua de un pozo, cuyo cono de bombeo alcance el cauce de un río, puede inducir agua contaminada hacia el acuífero, dada la contaminación casi generalizada que sufren las aguas superficiales. La mejor garantía para preservar de la contaminación las aguas subterráneas es una adecuada ordenación del territorio y de los usos del suelo, en que se tenga en cuenta la vulnerabilidad de los acuíferos, medidas que han de ser complementadas con el control de la calidad de las aguas mediante muestreos y análisis periódicos para detectar la contaminación en una fase temprana, cuando las medidas correctoras pueden ser más eficaces. La protección de las aguas subterráneas frente a la contaminación es imprescindible para la vida del hombre. Por eso se hace necesario aislar todas las fuentes de contaminación sobre los acuíferos y controlar los vertidos accidentales que se puedan producir sobre el terreno, ya que una vez contaminado un acuífero, es muy difícil y costoso limpiarlo. En su actividad cotidiana, el ser humano genera una gran cantidad de residuos que causan graves problemas para su eliminación en las concentraciones urbanas y que, al igual que los residuos industriales, muchas veces presentan una alta toxicidad. En las sociedades económicamente avanzadas, hoy se reduce su enorme volumen mediante la separación y el reciclado. La neutralización química forma también parte habitual de las distintas fases de su tratamiento. El proceso termina con su disposición sobre el terreno. Los vertederos de hoy poco tienen que ver con los que hasta hace pocas décadas acumulaban las basuras indiscriminadas de las ciudades. Ahora todo se organiza en función de que los lixiviados que produce la lluvia al caer sobre los residuos no se infiltren en el terreno y alcancen los acuíferos. Para ello se aíslan los vertidos cubriéndolos con un material impermeable y se construye por debajo un sistema de drenaje que recoja los lixiviados para su neutralización. Otra técnica que se suele utilizar en depósitos de vertidos antiguos o accidentales es bombear el flujo de agua para evitar que se difunda en el acuífero. También, si las condiciones geológicas son adecuadas, se pueden construir barreras pasivas, simplemente para contener la difusión del lixiviado. En cambio, las barreras activas, más especializadas, están formadas por materiales que reaccionan y neutralizan el vertido. Por ejemplo, si el vertido es de carácter ácido, se forma la barrera con caliza, material neutralizante del ácido. Los pozos de abastecimiento para consumo humano requieren especiales medidas protectoras frente a la contaminación. La garantía de una buena calidad del agua se consigue, en este caso, estableciendo en el área de captura del pozo una zona en la que se limite el desarrollo de actividades que puedan ser potencialmente contaminantes. En función de las características hidrogeológicas del acuífero, por lo común, se marcan 3 zonas, de la más lejana a la más próxima al pozo, en las que se gradúan las actividades según su peligrosidad. Como es lógico, la zona más próxima es en la que se imponen mayores restricciones. En España, el 70% de las poblaciones de menos de 20.000 habitantes se abastecen con aguas subterráneas. Eso indica claramente la importancia que tiene ese recurso y que es absolutamente imprescindible salvaguardar en calidad y cantidad. Tradicionalmente se ha conseguido esta protección mediante el establecimiento de perímetros de protección, que de una manera sencilla pueden entenderse como un área en torno a una captación en la que restringimos actividades o instalaciones que pudieran degradar su calidad. En el año 2000 se aprobó la Directiva Marco del Agua y en el año 2006 lo que se llama popularmente la Directiva Hija, que es la Directiva para la Protección de las Aguas Subterráneas contra la Contaminación y el Deterioro, que supone un hito porque cambiamos de tener una legislación específica de cada país a una legislación única para todos. Uno de los peores enemigos del agua invisible es el uso intensivo de los acuíferos sin planificación y control. Su consecuencia puede ser el descenso excesivo del nivel freático, dejando en seco los humedales y los pozos poco profundos, deteriorando la calidad del agua y poniendo en peligro la subsistencia a largo plazo de importantes ecosistemas y de la propia explotación. Una gran causa de la sobreexplotación de las aguas subterráneas
es, bueno, aparte de una gestión deficiente que se ha arrastrado durante muchos años, es la falta de control de la legalidad. España tiene unos 500.000 grandes pozos ilegales, grandes de más de 7.000 metros cúbicos, que extraen un volumen de agua que podría abastecer pues, a toda la población española prácticamente durante un año. La Directiva Marco del Agua supone una gran oportunidad para resolver la situación de muchos acuíferos en España, porque aporta herramientas de evaluación del estado de los acuíferos y también herramientas para mejorar la gestión, aunque la legislación española ya prevé muchas de ellas, como la redacción de un plan de extracciones que se define anualmente cuánta agua se puede sacar para permitir la no sobreexplotación del acuífero o la recuperación de un acuífero que ya está en mal estado. Este gráfico, que corresponde a un caso real, muestra cómo con el descenso del nivel del agua por una extracción intensiva, se incrementa su salinidad debido a que cada vez se captura agua más profunda y, por lo tanto, más mineralizada. Debido al excesivo descenso del nivel freático, aquellos ríos que son alimentados por la descarga de los acuíferos quedan desconectados. El flujo se invierte y ahora es el río el que cede agua al acuífero, pudiendo llegar a secarse durante buena parte del año. La desconexión entre las aguas superficiales y subterráneas, debido a la explotación intensiva, además de los perjuicios que genera en el recurso, puede tener un fuerte impacto ambiental al desecar los ecosistemas vinculados a la presencia de agua en el subsuelo, como ocurre con muchos humedales y criptohumedales. La vida animal y vegetal asociada al humedal se reduce o desaparece, privando al entorno de una riqueza botánica, zoológica y paisajística incalculable. Un caso particularmente complejo y frecuente de contaminación es el que provoca la intrusión de agua salada en acuíferos de agua dulce. Se produce cuando el agua de un acuífero salino, o en las zonas costeras el agua del mar, es inducida a fluir hacia acuíferos de agua dulce como resultado de una extracción excesiva. El resultado es un incremento de cloruro sódico o sulfatos, pero puede incluir, además, contaminantes persistentes que provienen de la acción del hombre. En las áreas costeras, como esta en la que nos encontramos, la plana de Castellón, la climatología es idónea para que se desarrolle una actividad agrícola muy intensiva y asimismo se acumulan los núcleos de la población y las industrias. Esto hace que la demanda de agua sea muy elevada y en zonas como esta, en donde hay una ausencia de aguas superficiales, la totalidad de la demanda se satisface con aguas del subsuelo, con aguas que se extraen del acuífero. A menudo ocurre que la explotación supera a los recursos existentes en ese acuífero. Estamos entonces en lo que llamamos sobreexplotación, es decir, explotación del acuífero por encima de sus posibilidades. Esta explotación va a tener un efecto indeseable muy importante, como es que se rompe el equilibrio existente entre el agua dulce y el agua de mar que puede penetrar dentro del acuífero. Cuando este equilibrio se rompe, el agua de mar entra hacia adentro y saliniza el acuífero, se mezcla con el agua dulce que es existente en el acuífero y la inutiliza para todo tipo de uso. Y basta un 2% de agua de mar en esta mezcla para que el agua ya no sea útil para el consumo humano ni para el regadío. Esto origina entonces dificultades de abastecimiento que son muy clásicas en todos los acuíferos costeros. Cada vez son mayores las necesidades de agua, de tal manera que se van incrementando las presiones sobre los acuíferos por contaminación y sobreexplotación. Afortunadamente también va creciendo una conciencia medioambiental, de tal manera que se desarrollan formas para proteger este recurso que resulta imprescindible. A pesar de los múltiples riesgos que se ciernen sobre las aguas subterráneas, estas siguen constituyendo la principal fuente de agua potable para nuestra supervivencia. Por eso es necesario protegerla y conservarla.